tanto amor que sientes por mí que yo no lo puedo entender, ese amor que lo llevo en mi corazón. Tanto amor que sientes por mí que yo no lo puedo entender, ese amor que lo llevo en mi corazón. Ese amor que lo llevo en mi vida, solo Cristo te puede dar, ese amor que nunca terminará. Ese amor que lo llevo en mi vida, solo Cristo te puede dar, ese amor que nunca terminará. Tanto amor que sientes por mí que yo no lo puedo entender, ese amor que lo llevo en mi corazón. Tanto amor que sientes por mí que yo no lo puedo entender, ese amor que lo llevo en mi corazón. Ese amor que lo llevo en mi vida, solo Cristo te puede dar, ese amor que nunca terminará. Ese amor que lo llevo en mi vida, solo Cristo te puede dar, ese amor que nunca terminará. Todo lo puedo
tribulaciones no me abandonará. Todo lo puedo, que Él me fortalece, en las tribulaciones no me abandonará. Bajando lluvias del cielo hasta mojar los campos secos, acariciando los valles de la tierra. Van bajando lluvias del cielo hasta mojar los campos secos, acariciando los valles de la tierra.
lluvias que necesito para amar, lluvias que necesito para poder crecer, lluvias que necesito para amar. Buenas noches y muchas gracias por la invitación de acompañarles una vez más en esta maratón de Asomavisión. Creo que Dios ha honrado a la ciudad de Quito concediéndole un medio, un instrumento como es la televisión y la radio. No son muchas las ciudades que cuentan con este honor, con este privilegio. Y quisiera, por cierto, aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos, leyendo solamente unas pocas palabras que nos vienen de la milenaria profecía en la palabra de Dios. Es un mensaje destinado para la sanidad, la salud de las naciones. Y quizá sea conveniente recordar que nuestras naciones, seamos francos, directos, están enfermas. Viajando como debo viajar, precisamente mañana salgo para Venezuela, puedo constatar en experiencias constantes la enfermedad que gobierna a nuestras naciones. Cómo necesitamos un medio de información, de educación, de instrucción orientadora en un tiempo de enfermedad y desorientación como el que nos califica en este tiempo. Quizá antes de leer esto, permítanme hacer una referencia muy rápida a la grave necesidad que está azotando a nuestro continente latinoamericano. La ex familia gobernante de esa gran nación que es México ha sido cuestionada, la familia del expresidente de México. El expresidente de Venezuela, uno de ellos, está preso. Un expresidente del Perú está siendo buscado por la Interpol. Collor de Mello dejó una marca y una trayectoria muy elocuente sobre la historia de ese enorme país que se llama Brasil. Dejo la historia del Ecuador para los ecuatorianos. Nadie parece escapar de esta lacra de desestabilización, enfermedad y corrupción. ¿Hay alguna esperanza para nuestras naciones convulsionadas? Justamente en el día de ayer estamos compartiendo por unos instantes lo que se propagaba por una emisora colega, hablando de la situación imperante en el Ecuador. He recogido estos datos porque el tema así lo reclama. La deuda externa del Ecuador oscila entre los 12 y 14 mil millones de dólares. 14 mil millones de dólares, es mucho dinero. El Banco Mundial nos informa que en esta hermosa tierra del Ecuador, el 69% de los niños tienen anemia. Y se nos dice que 1 de cada 2 están desnutridos. ¿Para qué seguir, verdad? No es esto lo que realmente nos entusiasma, pero forma parte de este diagnóstico de enfermedad de las naciones. Vengo de una nación que ostenta el raro privilegio de deber casi 100 mil millones de dólares. Estamos endeudados. Proclamamos nuestra soberanía, pretendemos defender nuestra nacionalidad y no nos damos cuenta de que somos pueblos sometidos. Decía justamente uno de los grandes presidentes de la República Argentina, el año 2000 nos encontrará unidos o sometidos. Evidentemente no estamos unidos y sí estamos siendo sometidos. ¿Hay alguna medicina para esta declinación
marcada en todo nuestro continente de casi 450 millones de habitantes? Definitivamente que sí. Está en la milenaria palabra de Dios que debe ser vertida por medios como Asoma Visión, como por HCJB, y compartir este mensaje de tal manera que llegue al corazón no solo de nuestro pueblo, sino también de nuestros gobernantes. Dios ha dejado recursos a los cuales echar mano para que nuestras comunidades dejen de ser pueblos pobres en tierras ricas. He oído decir en el Ecuador que Ecuador tiene de todo, no le falta nada. Y sin embargo, tiene un pueblo pobre. Y este es un patrón que se aplica indistintamente prácticamente a todas las naciones. Y habiendo dicho esto, volquemos nuestros corazones y nuestra mirada a la palabra profética. Dios, hablando justamente por su siervo Moisés, allí por el 1400 años antes de Cristo, va a decir: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad. Detengámonos un instante. ¿Son nuestras ciudades bendecidas? ¿Qué de la seguridad? ¿Qué del andar por las calles, quizá de una mujer o un niño, por ciertas zonas? Misión imposible. ¿Qué de la sanidad de nuestras ciudades? ¿Qué de las viviendas de nuestras ciudades? ¿Qué de las fuentes de trabajo en nuestras ciudades? ¿Son benditas nuestras ciudades? Hagamos la interrogante. Y si no lo son, ¿por qué causa no lo son? Dios nos ha dicho que Él habría de señalar la bendición específica sobre ciudades. El texto dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué tal el campo? El campesino recibe el reditúo, el beneficio del sudor de su frente, el trabajo consecuente en el cual ha ido quemando sus energías. Puede educar consistentemente a sus hijos, puede recurrir a los medios de salud y sanidad para proteger a su familia. ¿Cómo anda el campo? La historia sigue diciendo: bendito el fruto de tu vientre. Está hablando de nacimientos, no abortos, nacimientos santos y sanos, no defectuosos y con inclinaciones o proclividades a la corrupción. ¿Está sucediendo eso en nuestra sociedad? Y si no está sucediendo esto que implica la bendición de Dios, ¿por qué no está sucediendo? Podemos seguir, la lista es larga. Dice: bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Cómo nos está yendo con la industria alimentaria? ¿Qué tal el agua? ¿Tenemos que tomar agua con cloro? ¿Cómo anda la tifoidea? ¿El dengue? Podemos seguir hablando de enfermedades, de las cosas que comemos. Y eso es un problema continental desde México hasta la Argentina. ¿Por qué es que no estamos teniendo las bendiciones que Dios ha prescrito para las naciones? Simplemente porque no las conocemos. Y si no las conocemos, no las podemos apropiar. Y no las conocemos porque no se están dando a conocer como deben darse a conocer. Medios como Asoma Visión son herramientas que Dios ha dado a su pueblo para hacer entender a las naciones que o obedecen la palabra de Dios o van a sufrir calamidad. Sociólogos, antropólogos, gente de ciencias políticas, dignatarios, magistrados, gente metida en la cosa pública, se esfuerza para tratar de darnos respuestas que no se dan. Estamos cada vez sumidos en problemas que la sociología nos quiere hacer creer son simples problemas cíclicos. Mis queridos hermanos que somos creyentes, tenemos la solemne responsabilidad de dar a conocer la eterna palabra de Dios para un tiempo que pasa, un tiempo que nos está hundiendo en la ignorancia de la palabra de Dios. Lo dijo el viejo profeta Isaías:
He aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Tengo una larga lista de estadísticas y datos con los cuales le podría saturar y hasta aburrir, porque lo vemos en todos los medios masivos, los medios de comunicación. Somos pueblo que necesita palabra de Dios. Nuestras naciones están enfermas moralmente, espiritualmente, físicamente, porque no hay palabra de Dios. Y cuando no hay palabra de Dios, el pueblo vaga como ovejas sin pastor. Echamos mano a cualquier cosa, pero cualquier cosa no soluciona la enfermedad de nuestras almas y de nuestra sociedad. Asoma Visión, y lo repito una vez más, es uno de los recursos que Dios ha puesto en las manos del pueblo de Dios para que los pueblos sepan que hay un Dios en los cielos que rige el destino de las naciones en la tierra. ¿Cuántas bendiciones pudiéramos estar usufructuando si conoceríamos la palabra de Dios, creeríamos la palabra de Dios, obedeceríamos la palabra de Dios? ¿Cómo cambiaría el curso de nuestra América Latina? Desde México, pasando por Centroamérica, las islas del Caribe, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hacia abajo, ese enorme país Brasil, Argentina. ¿Cuál sería el destino de nuestras naciones si nuestras naciones conocerían palabra de Dios? Conocen tradición, tienen informaciones distorsionadas y fragmentadas. Hay una especie de lo que se llaman tecnicismos puros, un sincretismo de paganismo heredado e cristianismo impuesto. Y necesitamos que esto se disipe para que la gente vuelva a los caminos de Dios. Bienaventurado el pueblo que te conoce, que sabe aclamarte, dice la Biblia. Andará a la luz de tu rostro y en tu justicia será enaltecido. ¿Cómo necesitamos que se dé a conocer la palabra de Dios? Repito una vez más, estos medios que Dios nos ha dado son medios para que se dé a conocer palabra viva, palabra que trae salud y sanidad a las naciones. Nuestra responsabilidad es compartirla. La lista del Deuteronomio 28 es vasta. Problemas que tienen que ver con salud, con economía, problemas territoriales, asuntos psíquicos, psicológicos, problemas de toda índole, están cubiertas en esta vasta lista del Deuteronomio 28. Acá se puede ver por qué de la esquizofrenia, por qué de la paranoia, por qué de la violencia, por qué del desequilibrio social. Está todo allí para quien tiene ojos para leer y se detiene para analizar. Pero ¿cómo van los pueblos a recibir este mensaje si no hay quien les predique? ¿Cómo se les va a inducir a las gentes a creer en la eterna palabra de Dios para un tiempo que pasa? No hay forma de llegar al corazón de nuestros pueblos si no es a través de los medios masivos que Dios en su beneplácito está poniendo en nuestras manos. En esta noche simplemente quiero reafirmar: tenemos una solemne responsabilidad los cristianos para llegar con el único mensaje que va a brindar solución a las naciones. Y quiero ir culminando estos momentos con las palabras del mismo Hijo de Dios. Jesucristo llegó a decir en San Juan el capítulo 15, el versículo 5: sin mí nada podéis hacer. Y repito, sin mí nada podéis hacer. Jesucristo dijo eso hace 2000 años atrás. Hoy lo estamos viviendo en carne propia en sociedades que se denominaron cristianas, pero que son seculares, ateas y materialistas. Es hora de volver nuestros ojos a aquel quien se proclamó la luz del mundo. Yo, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, y pudiéramos transliterar un poquitito y decir, los pueblos que me siguen no andarán en tinieblas, mas tendrán la lumbre de la vida. Tenemos conciencia de nuestra responsabilidad como cristianos para dar esta luz que va a cambiar el curso de las naciones. Dejo esta interrogante, esta pregunta contigo, querido hermano y amigo que nos está siguiendo en esta maratón, en esta teletón
para reforzar los recursos que permitan llegar al corazón de nuestro pueblo y a nuestros gobernantes, con el único mensaje que garantiza resultados positivos. Cuando nos volvemos a aquel quien es el Dios de las naciones, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él vive para siempre, pero es necesario conocerle, es necesario obedecerle, es necesario adorarle y seguirle con todo el corazón. Entonces, si nuestras calles en la ciudad serán seguras, nuestro campo va a producir lo que tiene que producir, nuestras comidas no necesitarán de tantos elementos antitóxicos y antiparasitarios, nuestro mundo cobrará un giro distinto cuando conozca al autor, al creador del mundo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó. Es necesario conocer a Dios y es necesario que nosotros asumamos nuestra responsabilidad para que el Ecuador y el continente sepa que Dios está vivo y está bien y que Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Esforcémonos para que nuestros pueblos conozcan palabra de Dios. Que de veras Dios nos bendiga y nos guarde. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Su donación mantiene nuestro ministerio. Banco Internacional, 080-0061-36-7. Banco Pichincha, 34-34-20-98-04. Banco de Guayaquil, 0041-23-23-9-0. ¿Sabe usted si tiene diabetes? ¿Ya le ha instaurado un tratamiento? ¿Qué tratamiento tiene para controlar la diabetes? De esto y mucho más hablaremos en su programa Cuida tu Salud. Cuida tu Salud, un programa creado para orientar, dirigir, cuidar y prevenir las enfermedades en la familia. Cuida tu Salud, con explicaciones médicas claras y profundas en un lenguaje sencillo. Cuida tu Salud.
con la conducción de tu médico de cabecera, el Dr. Edwin Argotti. Hola, soy su amigo el Dr. Edwin Argotti. Hemos estado hablando en estos días acerca de lo que es la diabetes. Hoy vamos a hablar de cómo tratar la diabetes. Antes de hablar sobre cómo tratar la diabetes, surge una pregunta. ¿Por qué tratarla? ¿Cuál es el problema con la diabetes si no se trata? Y lo primero que nos viene a la mente son las complicaciones que tiene una diabetes que no se ha tratado bien o que está mal tratada. Entonces, el tratamiento básicamente tiene como objetivo evitar la presentación de sus complicaciones y evitar el desarrollo de ellas si ya están presentes. ¿Qué otra cosa debemos saber? ¿Por qué muchas personas con diabetes llegan a usar medicamentos? Entonces, para entender estas cosas, una de las cosas que tenemos que hacer es recordar temas que ya hemos visto antes. Es decir, ¿por qué se presentan las complicaciones? Usted recuerde que existen 3 tipos de diabetes. Habíamos hablado que hay la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. En la diabetes tipo 1, nosotros teníamos un páncreas que deja de producir insulina, que se presenta generalmente antes de los 40 años, aunque puede presentarse también en personas mayores de 40, que no es hereditaria y que no es frecuente. Es decir, de cada 100 diabéticos, muy probablemente 5 a 10% de ellos son tipo 1. Y algo que ha sido un mito y que dejamos muy en claro que esto no es una verdad, que si usted tiene diabetes tipo 1, esta es peor que la 2. Ninguna de las dos es peor, simplemente deben ser tratadas como enfermedades individuales. La diabetes tipo 2 tenía una característica. Aquí disminuye la secreción del páncreas de una sustancia llamada insulina. Cada vez va disminuyendo porque el páncreas se está agotando. ¿Por qué se agota el páncreas? Porque hay una resistencia por parte de los tejidos a la secreción de insulina. ¿Por qué hay resistencia? Porque los receptores de las células están dañados. ¿Qué otra cosa sabíamos de la diabetes tipo 2? Sabíamos que se presenta después de los 40 años, es decir, es más frecuente en personas adultas, aunque también puede presentarse en jóvenes, puede ser hereditaria y de hecho tiene un componente hereditario muy importante, es muy frecuente, es decir, de cada 100 diabéticos, por lo menos el 90-95% son tipo 2. Y finalmente la diabetes gestacional, que estaba producida por sustancias que produce la placenta, que evitan que la insulina de la mujer funcione bien, y por lo tanto en esta mujer es simplemente necesario usar insulina para que esto se pueda controlar, y cada 3 a 5% de los embarazos pueden cursar con diabetes. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros con los pacientes con diabetes tipo 1 y gestacional? En estos casos, nuestro deber es simplemente usar insulina, y sabemos que al usar insulina el diabético tipo 1 va a estar controlado. Él tiene que mantener un equilibrio perfecto en lo que es dieta, actividad física y el uso de la insulina. En el caso de la mami con diabetes, es decir, diabetes gestacional, ella debe cuidar también su dieta, debe cuidar el crecimiento ponderal, es decir, del peso del bebé y cuánto aumenta de peso ella. Y finalmente, el uso de insulina en ella será suficiente durante el embarazo. ¿Por qué? Porque cuando ya sale la placenta de su organismo, termina el problema. Nosotros recomendamos para los diabéticos tipo 2 sobre todo, que son la mayoría, que visiten una página que se llama Luis Tipo 2. Recuerde, Luis Tipo 2. Esta página es diseñada por la Asociación Americana de Diabetes. Es una página en donde a usted le va a dar pautas para entender su problema y controlar su problema y evitar las complicaciones, como hemos venido diciendo. Ahora bien, ya entendimos
que en diabético tipo 1 y en gestacional el problema es simplemente insulina. Repuesta la insulina, se acaba todo lo demás. El diabético tipo 2 tiene un poquito más complejo el problema. Y cuando nosotros veíamos un cuadro como el que vemos acá, sabíamos que en el cuerpo sin diabetes, nosotros luego que ingerimos los alimentos y que estos se transforman en glucosa, que está representada en este cuadro como cubitos de azúcar, que llegan al torrente sanguíneo, que está representada en este cuadro como esta fosa, de aquí sale el agua azucarada, es decir, los cubitos de azúcar, para alimentar cada uno de los tejidos, pero para que pueda pasar se debían abrir compuertas, que son las compuertas celulares, y estas compuertas requerían de unas llaves llamadas insulina. En el caso del paciente con diabetes, nosotros tenemos que el problema era que las compuertas estaban dañadas, sus cerraduras, es decir, a esto llamábamos resistencia a la insulina, y aun cuando se producía insulina por parte del páncreas, no era factible abrirlas y cada vez el páncreas se iba agotando. Entonces, mire usted, el receptor de insulina viene a ser la cerradura y la insulina la llave. Si esto no se acopla y no funciona, entonces se presenta la diabetes. En este cuadro nosotros resumimos cómo era el proceso de la diabetes. Vemos que la curva azul representa la resistencia a la insulina, que empieza aproximadamente unos 12 años atrás del diagnóstico de diabetes y cada vez se va estabilizando y haciendo cada vez más severa. Mientras que la secreción de insulina en un momento se hace cada vez más fuerte, el páncreas secreta cada vez más insulina para poder superar esta resistencia y a la final se agota el páncreas, empieza cada vez a disminuir la secreción de insulina hasta que se agota totalmente. Ustedes ven la progresión de la diabetes, es decir, la diabetes es una enfermedad progresiva. Si entendemos esto, entonces vamos a entender por qué se presentan las complicaciones de la diabetes, de lo que volveremos a hablar en un instante. Hasta aquí, el espacio que le da sanidad a tu familia. Cuida tu salud, con el propósito de orientar, dirigir, cuidar y prevenir las enfermedades. Con la conducción del doctor Edwin Argotti. Continuamos hablando acerca de cómo llegó usted a tener diabetes. Habíamos visto este cuadro en el que podemos resumir que la resistencia a la insulina por parte de sus células fue progresiva, al punto que luego tenemos muchas células resistentes al efecto de la insulina, y que el páncreas comenzó a secretar mayor cantidad de insulina para poder superar esta resistencia, y a la final se agota y empieza a disminuir la secreción. Llega un momento en donde la resistencia de la insulina y el agotamiento pancreático son tales que los niveles de glucosa se encuentran tan elevados que usted ya tiene el diagnóstico de diabetes, lo cual comenzó aproximadamente 10 a 15 años antes, es decir, un promedio de 12 años, y su enfermedad será progresiva. Esto es importante entender. ¿Por qué? Porque como usted puede ver en este cuadro, tenemos un páncreas insuficiente, es decir, un páncreas que cada vez secreta menos cantidad de insulina, con lo cual acumulamos azúcar en la sangre, produciendo hiperglicemia, es decir, exagerada cantidad de azúcar en la sangre. Un intestino que está funcionando normalmente, absorbiendo los azúcares de la dieta, con lo cual sigue aumentando el azúcar en la sangre. El hígado, que para compensar la falta de glucosa que no entra en las células, entonces empieza a secretar una sustancia llamada glucagón, con lo cual se degrada la grasa y esta empieza a transformarse en azúcar y se aumenta el azúcar en la sangre, dando así mayor cantidad de hiperglicemia, es decir, mayor cantidad de azúcar en la sangre, y los músculos que no pueden absorber el azúcar porque son resistentes a
a las llaves llamadas insulina y sus compuertas no se abren, por lo tanto no entra ni a los músculos, que son los que más gastan azúcar, ni a ninguna otra célula, entonces, en fin, nosotros tenemos que el problema básicamente del diabético es esto, la hiperglicemia, es decir, un aumento del azúcar en sangre. La pregunta que surge aquí es, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos hiperglicemia? Entonces, la respuesta es la siguiente. El azúcar que está circulando en grandes cantidades en la sangre va a pegarse o va a adherirse a las estructuras celulares y éstas van a empezar a funcionar de manera inadecuada. Parece ser que el azúcar tiene una afición para adherirse a las proteínas, entonces donde quiera que hay proteínas, ésta se va a adherir y va a provocar daños que a veces son irreversibles. Surge otra pregunta. ¿Cuáles son los órganos que se dañan con mayor facilidad cuando nosotros tenemos diabetes? Miren ustedes acá. Uno de los órganos más fácilmente dañables es el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro contiene vasos sanguíneos muy delgados. Donde quiera que hay vasos sanguíneos muy delgados, las proteínas van a adherirse a estos vasos sanguíneos y al punto que pueden estos o taponarse o romperse. Y uno de los problemas graves en los diabéticos son los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué significa esto? Es decir, que un segmento, una porción de cerebro se va a quedar sin aporte sanguíneo, sea porque se rompió un vaso o porque se taponó un vaso. Esto hará que la persona sufra todas las consecuencias negativas del daño cerebral, es decir, puede ser parálisis, pérdida de alguno de los sentidos, puede ser problemas para hablar, y el problema grave acá es que estas complicaciones no son temporales, duran mucho tiempo, a veces por años. Entonces, esto es lo que queremos nosotros evitar que le ocurra al diabético. Recuerden que su cerebro es muy lábil. En los diabéticos, cerebro y corazón son las dos estructuras por las cuales la mayor cantidad de diabéticos llegan a fallecer. Como dijimos, ¿cuál es el otro órgano que se daña en el diabético? El corazón. ¿Por qué? Porque también, al igual que el cerebro, tiene vasos sanguíneos pequeños que llegan a dañarse con la gran cantidad de azúcar que está circulando en la sangre. Otro problema en el diabético es que este azúcar predispone a que las arterias del corazón se taponen y acumulen colesterol en su interior, y usted va a tener problemas de hipercolesterolemia, es decir, grandes cantidades de colesterol taponando esas arterias al punto que llegue a tener un infarto cardíaco. ¿Cuál es otro órgano que se daña? Son los ojos. Básicamente, la retina de los ojos. ¿Qué es la retina? Como ustedes pueden ver acá en este gráfico, lo que nosotros visualizamos es la parte anterior del ojo. Aquí está la pupila, está el iris y la córnea. Pero esta es la parte de acá, es decir, la parte anterior. En la parte posterior se encuentra esta membrana que está pintada en amarillo, que representa la parte nerviosa del ojo, es decir, la que en realidad es la que provoca que nosotros podamos ver. Esa parte contiene vasos sanguíneos muy, muy, muy finitos, de tal manera que nosotros, en el momento que tenemos una diabetes mal controlada, esas estructuras se van a dañar. Entonces, lo que nosotros debemos evitar es estos daños. ¿Qué otra estructura se daña? Los riñones. Los riñones también tienen vasos sanguíneos muy pequeños y sobre todo en un sitio llamado glomérulo, que es la parte funcional del riñón, que es básicamente el tamiz o el cernidor del riñón que le permite hacer que nuestra sangre esté limpia. Entonces, esa es la estructura que se daña y usted empieza a secretar o a eliminar grandes cantidades de proteínas
que antes no se encontraban en la orina. Y una de las características del diabético mal controlado es que encontramos una orina con espuma, la cual nos muestra que hay secreción de proteínas. Y estas proteínas a la larga son un indicador de que hay un daño renal. Vamos a continuar hablando sobre otras estructuras que se van a dañar en el diabético luego de esta pausa. Hasta aquí, el espacio que le da sanidad a tu familia. Cuida tu salud, con el propósito de orientar, dirigir, cuidar y prevenir las enfermedades. Con la conducción del doctor Edwin Argotti. Estamos hablando sobre las estructuras que en el diabético se pueden dañar cuando no hay un buen control. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de cómo controlar bien la diabetes. Entonces habíamos dicho que las principales son cerebro y corazón, pero también tenemos ojos, básicamente la retina, y el riñón. Otra estructura en dañarse son los nervios. ¿Por qué los nervios? Porque los nervios son como cables eléctricos que llevan la información de movimiento y sensibilidad. Es decir, cada nervio lleva la información para que sus miembros, sus brazos, sus piernas, todas sus estructuras se muevan, y también para que usted pueda sentir. Cuando tocamos a algo sabemos si está frío o caliente por los nervios. Estos nervios tienen una característica, tienen unos vasos sanguíneos muy pequeños que son los que se encargan de nutrirlos. Y habíamos insistido en que en el diabético, donde quiera que hay vasos sanguíneos pequeños, estos vasos pueden dañarse. Este es el caso con los nervios del organismo. Se dañan, sobre todo una sustancia que existe en el nervio llamada mielina, se va perdiendo y se pierde la sensibilidad inicialmente. Cuando se dañan los nervios, lo primero en dañarse son los nervios distales, es decir, los que quedan más lejos del cuerpo, y lo más lejano al cuerpo son los pies. Por lo tanto, cuando usted pierde la sensibilidad de los pies, usted puede estar hiriéndose y no sentir nada. Puede haber pisado un clavo y no sentir nada. Puede tener una infección severa y no sentir nada. A esto nosotros le llamamos pie diabético, y esta es una complicación muy grave de la diabetes. En definitiva, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la diabetes? Básicamente hemos dicho que cuando usted tiene un paciente diabético, usted tiene que saber que la dieta, el ejercicio y la medicación deben ser muy bien manejados, que debemos manejar todo lo que son las complicaciones que ya tiene de por sí el diabético, es decir, problemas de colesterol, problemas de obesidad, problemas de presión alta o problemas de infartos previos, para evitar lo que es el daño ocular o retinopatía, la enfermedad cardiovascular, es decir, los infartos, la nefropatía, es decir, el daño renal, la neuropatía, el daño de los nervios, y, como hemos dicho, básicamente en neuropatía el principal problema es el pie diabético. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para que podamos evitar esto? Miren ustedes este cuadro. En este cuadro nosotros ya lo habíamos visto antes, pero el objetivo es establecer metas para el tratamiento. ¿Cuáles son las metas? En cuanto a la dieta, nosotros queremos mantenernos con una dieta adecuada que mantenga nuestra glucosa por debajo de 100 miligramos por decilitro en la mañana y por debajo de 140 2 horas después de cualquier comida del día. El ejercicio debe ser 30 minutos 5 a 6 días a la semana, y la medicación ser mantenida en horarios adecuados. Si usted tiene estos 3 pilares bien controlados, es decir, una glucosa controlada, el ejercicio frecuente y una medicación bien tomada, es muy poco probable que usted tenga complicaciones. ¿Qué si usted ya vino con alguna complicación, como el colesterol alto, la hipertensión, la obesidad o un infarto previo? Entonces, para cada uno de esos hay metas que vamos a seguir, y cada uno de esos usted debe
preguntar a su médico, ¿qué haremos con mi colesterol? ¿Debo o no debo tomar medicación? Recuerde que si usted inicia la medicación para el colesterol, es para toda la vida. No es para una semana, no es para un mes. Toda medicación para bajar el colesterol, LDL, los niveles sanguíneos, es de por vida. La hipertensión igual. Su medicación debe ser mantenida toda la vida. En cuanto a obesidad y coronariopatía, es decir, de infartos previos, usted debe preguntar a su médico qué hacer con estos problemas previos. Es decir, establecemos metas para estas enfermedades. ¿Y cómo evitamos tener los problemas de ojos, cerebro, corazón, todos los que hemos mencionado hace un momento? Básicamente, controlando nuestra hemoglobina glicosilada. Ya en un capítulo anterior, nosotros hablamos sobre ella y dijimos que la hemoglobina glicosilada era la proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos que, al unirse con el azúcar, la hemoglobina se glucosila o glicosila, es decir, se asocia a la glucosa. Y esto hace que ese glóbulo rojo se vuelva inútil para trabajar. Como un glóbulo rojo vive entre 90 y 120 días dentro del torrente sanguíneo, medir la hemoglobina glicosilada al paciente nos permite saber cómo ha estado este paciente los últimos 3 meses. Con eso nosotros tenemos un registro o un promedio de glucosa de los últimos 3 meses. Si la hemoglobina glicosilada de este paciente se encuentra entre 6.5 a 7.5, es improbable que él tenga complicaciones de su diabetes. Si se encuentra en valores más altos, la probabilidad va subiendo conforme van subiendo los valores de la hemoglobina glicosilada. Continuaremos hablando de este tema en un siguiente capítulo. Nos ha dado mucho gusto estar con ustedes. Ya saben, esperamos sus preguntas en la página de Facebook, Centro Médico de la Familia. Este fue su programa Cuida tu Salud, un programa dirigido a la familia para explicar el porqué de las enfermedades y cómo prevenirlas en lenguaje sencillo. Cuida tu salud, un programa creado para orientar, dirigir, cuidar y prevenir las enfermedades en la familia. Cuida tu salud, con explicaciones médicas claras y profundas en un lenguaje sencillo. Cuida tu salud, con la conducción de tu médico de cabecera, el Dr. Edwin Argotti.